otra noticia con enfoque de cambio climático, para explicar también que la bajante excepcional del río no es solo un capricho de la naturaleza ni un designio divino, sino que tiene que ver con los cambios muy severos que ha tenido la cuenca del Plata en su nacimiento, en cuanto a los modos de utilizar el suelo, a la agricultura, a la deforestación, y cómo esto va llevando a lo largo de las décadas en que el río Paraná, y así lo dicen, bueno, la nota cita a expertos del Instituto Nacional del Agua, sobre todo, vamos a tener un río de extremos, un Paraná de extremos, donde bajantes y crecientes como la que estamos viendo van a ser cada vez más frecuentes, como consecuencia de la acción humana y del cambio climático. El cambio climático entendido como, por supuesto, también una acción humana. Los incendios forestales, esta es una nota de Laura Rocha, bueno, que va a haber cada vez mayores incendios forestales también por el cambio climático, de vuelta entendiendo que no es una cuestión que cae del cielo, sino que es una cuestión provocada, que tiene raíces, que tiene contexto, que tiene un escenario, ¿no? Bueno, esta es una nota también del discurso de asunción de Alberto Fernández en diciembre pasado en el Congreso de la Nación, donde de vuelta, si bien no es que habló 45 minutos de cambio climático, le dedicó unos minutos al tema, le dedicó unos minutos a los modelos de desarrollo, algo que hasta ahora no había pasado nunca en el discurso de asunción de un presidente de Argentina. No significa que luego toda la política sigue siendo coherente con esto, ¿no? Pero lo que sí digo es que empieza a aparecer en los diferentes discursos de los tomadores de decisiones el tema de cambio climático. Me estoy en este caso limitando a la Argentina. A ver, bueno, esta es una foto que me parece genial para analizar. Podríamos hacer un afiche de esto. Les cuento a los que tal vez no la recuerdan o no son de Argentina o no saben de qué se trata. Esto es una foto de la inauguración de la Sociedad Rural del año pasado. La Sociedad Rural de Buenos Aires es el lugar que concentra a la oligarquía terrateniente más rancia, digamos, de la Argentina, ¿no? Más tradicionalista, más conservadora. Se hacen allí una vez por año las exposiciones de toros, de caballos. Es un lugar realmente muy, muy conservador, y cada año el presidente de Argentina va, a veces van, a veces no van. En este caso el expresidente Mauricio Macri fue a inaugurar esta exposición que luego da ganadores a los toros, etc. Bueno, en ese lugar tan conservador de la política y la producción argentina, hubo una intervención de Greenpeace con estos carteles amarillos que se pueden ver, reclamando que destruir bosques es un crimen y ganaderos basta de desmontes. Una cosa nunca vista, de vuelta, en un ámbito súper tradicional, súper conservador, asociado no ya al siglo XXI, sino al siglo XVIII, una idea por eso de latifundio, de terrateniente, de estanciero. Aparecieron los ambientalistas a reclamar que basta de desmonte, que basta de destruir bosques. Para la Argentina, que es un país históricamente muy consumidor de carne vacuna, fue todo una revolución cultural, ¿no? Que se empezara a cuestionar esto como algo que afecta al planeta, como algo que tiene que ver con nuestro modelo agroindustrial. Y luego hubo una especie de guerra en la arena donde circulan los toros entre los gauchos tradicionales y un grupo de ambientalistas veganos que reclamaban contra esta forma de producción, que fue, bueno, no fue divertida, pero sí fue muy metafórica del debate, ¿no? Porque en realidad lo que estábamos hablando era como de dos modelos de país. El modelo de país del siglo XIX, de principios del siglo XX, el granero del mundo, consumidor de carne, y esta conciencia, esta información nueva que llega a decir, bueno, tenemos que replantearnos de vuelta lo que consumimos, porque eso cada acción individual tiene una afectación luego sobre lo que pasa a nivel global. Me parece una foto que expresa el debate del tiempo.
un debate de este tiempo, algo que hasta hace de vuelta pocos años atrás era absolutamente impensado, y hoy está en el centro de la agenda, hoy lo tenemos que discutir, sí o sí. Bueno, en lugar de las radios comunitarias en todo esto, ya hablaron también las chicas al principio, Carolina sobre todo, me parece que es recontra importante de las radios o de los medios comunitarios o los medios locales, porque son de vuelta los que van a permitir bajar con un lenguaje propio, con ejemplos cercanos, con referencias que la gente que escucha, que lee, entiende, bajar estos grandes problemas globales a los desafíos, a las necesidades, a las urgencias de cada territorio, ¿no? Me parece que en ese sentido todos los medios locales, comunitarios, los medios que están arraigados, insertos, como también decía Carolina, con los pies y las manos en la tierra o en el lugar, tienen un papel absolutamente clave que no hay que desestimar ni autodesestimar. Es súper importante construir información propia, información local, información con la cual nos sintamos identificados y aquella persona que nos escuche o nos lea también se siente identificada. Algunas herramientas finalmente, y con esto a lo mejor vamos a ir terminando y dejar un tiempo después para la charla en común o las preguntas, algunas herramientas para el trabajo cotidiano del periodista. Bueno, me parece muy importante instalar los temas ambientales en la agenda del medio, que sea un sello, que sea algo distintivo, que sea algo propio del medio, ir tomando los temas ambientales a nivel global, a nivel regional o a nivel local. Nos ocupamos de eso con la misma intensidad, importancia, prioridad que los temas de vuelta más clásicos como la política, la economía, el espectáculo o lo que cada uno sienta. Entonces, en la medida que nos apropiemos también, que el medio se apropie de esa agenda, va a ser mucho más fácil generar esa ida y vuelta con el oyente, con el lector. Siempre intentar mantener también esta mirada para diferentes temas. Se anuncia en inversión. Bueno, vamos con un tema también de actualidad. Están por anunciar aparentemente el acuerdo con China para hacer megafactorías de carne porcina en diferentes provincias de Argentina, ¿no? Bueno, hace 15, 20 años este tema hubiera pasado de largo de la mirada ambiental completamente y solo hubiera sido presentado como una inversión extranjera, como algo que genera empleo. Hoy es un tema que está siendo muy debatido y muy cuestionado por todas las implicancias ambientales, que significa crear estas megafactorías porcinas en el territorio. Y no solo por lo ambiental, también por lo por lo social, porque también va a destruir la red de pequeños productores porcinos, porque si bien genera empleo, no genera arraigo, porque depender de un solo comprador para una producción tan grande es un peligro, porque el comprador luego cambia de opinión y vos te quedas con todo el problema y con nada más. Bueno, me parece que es un ejemplo de actualidad donde la mirada ambiental tiene que estar. Darle seguimiento también a los temas, ¿sí? Si seguimos, qué sé yo, si hablamos de la contaminación de un curso de agua, si hablamos de un desmonte para montar una urbanización, un barrio privado, algo que está apareciendo mucho ahora asociado también a los incendios en Córdoba, por ejemplo, y también a los incendios en el delta del río Paraná. Hablamos de un basural a cielo abierto que no termina nunca de generar su propio sistema. Bueno, hay un montón de temas, todos los temas pueden ser seguidos y está bueno darle ese seguimiento, tomarlo de vuelta como parte de la agenda del medio. Siempre entonces también con esto en mente de mantenerse informados y actualizados. Es realmente, creo, la primera parte del trabajo del periodista, ser el primero en estar informado, actualizado, para poder informar luego mejor. Esto me parece algo importante también en función sobre todo de este tiempo de redes y de información que circula y la mayoría de las veces no sabemos de dónde sale, ¿no? Evitar caer, y en el ambientalismo me parece que a veces tenemos ese defecto en el catastrofismo, en el amarillismo, en la cuestión de fin del mundo,
porque me parece que no ayuda, que espanta, que asusta, y no sé si colabora a entender mejor los temas. Es una tentación frecuente. Huir, por ejemplo, bueno, por supuesto de las fake news y de ese consenso de WhatsApp, de esos grupos o de esos videos que circulan, sobre los cuales después lees 20 versiones. Bueno, ¿esto dónde es? ¿Es en el río Paraná, en el río Paraguay? ¿Es en el sur de Bolivia? ¿Es en el sur de Brasil? ¿Es en India? No hay posibilidad de saber. Entonces, si no estamos seguros 100%, no compartir eso, no caer en eso porque desinforma, asusta y está muy lejos de un periodismo que tiene que intentar ser, en la medida que se pueda y con las herramientas que tengamos a mano, riguroso. Bueno, este es un ejemplo, por ejemplo, el colapso. Existe una posibilidad entre 6 de que la humanidad desaparezca este siglo. Qué sé yo, sí, supongo que existe, pero se cita a un investigador australiano, es algo, me parece que es un buscador de clic, ¿no? Esto que también muchas veces pasa con las web, pero que está lejos de la buena información, o bueno, esto también a veces el formato medio catástrofe. Los fuegos en las islas son por el corrimiento de la frontera agropecuaria, sí lo son, pero no solamente, es bastante más complejo que eso, y tampoco tiene sentido ni ayuda encontrar un culpable cuando la mayoría de las veces en los problemas socioambientales los responsables vienen por políticas mal hechas o no hechas desde hace muchos años, y es bastante más complicado que encontrar un solo culpable, ¿no? Algo que por ahí suele ser medio fácil, pero que me parece no ayuda tampoco a la hora de buscar la información. Bueno, esto es algo habitual también cuando hablamos de agrotóxicos o agroquímicos en los alimentos, estas imágenes de veneno asociado a una frutilla o una manzana, me parece que también no ayuda a informar y genera miedo, y hay que ser responsables en eso, porque pensemos que hay mucha gente que depende de lo que escuche en nuestra radio, de lo que lea en nuestra web o en nuestro diario para hacer su cuestión de información, y puede generar una reacción que me parece que no es la buscada. Sí, siempre ir a la información, pero intentar de vuelta evitar en la medida de lo posible estas cuestiones más catastrofistas, ¿no? Insisto con esto también, no perder de vista que hablamos de temas socioambientales, ¿sí? El cambio climático no es un tema técnico, la inundación no es solo un fenómeno natural, la quemas en el litoral o en las sierras de Córdoba no es solamente natural, hay cuestiones de mano del hombre, cuestiones de políticas que no se hicieron, inversiones que no se hicieron, infraestructura que no se construyó o que se construyó mal. Bueno, no perder de vista esto, que en las noticias hay personas, que casi siempre subyace también un conflicto detrás de la noticia, que la noticia es más que el dato, es un contexto, es un desarrollo, es una historia, tiene protagonistas, exige trabajo, ¿no? Existe verlo así. Esto voy a seguir insistiendo un poquito más, me fui, perdón, no, ahí, la necesidad de tener siempre en la agenda o en la mente del periodista el aquí y el ahora, ¿sí? Buscar o intentar acompañar las noticias con información, historias o testimonios de personas de la localidad, personas con las cuales nos sintamos identificadas, referenciadas, que no nos queden lejos en la televisión el funcionario de Buenos Aires, sino que lo sintamos más cerca, generar eso, un sentimiento de cercanía, un sentimiento de identificación, un sentimiento donde sepamos que están hablando del territorio donde también vivimos nosotros, ¿no? Esto también es importante y a veces es un problema cuando buscamos de fuentes a científicos, a universidades, o vamos a buscar informes de organizaciones internacionales. El lenguaje científico está la mayoría de las veces realmente muy alejado del lenguaje periodístico. Creo que por la propia metodología de trabajo, donde en general lo más importante en el paper científico o en el abstract aparece al final, y para el periodista es todo lo contrario, lo más importante tiene que aparecer al principio y luego explicamos por qué eso es más importante.
acá me parece que también hay que jugar un poco